Bien, buen día a los 3/4 medios del Liceo Dr. Roberto Mérez Ollaneder. Voy a dar la explicación de la guía titulada Unidad 2, Realidad de Ser y Libertad en esta asignatura de Lenguaje y Comunicación. Para comenzar, lo primero que hay que aclarar es en relación al concepto de texto que está planteado en la misma guía, donde nos encontramos con un tipo de texto que se configura como una unidad gramática amplia y completa, es decir, puede contener elementos o características como la coherencia y la cohesión en sus distintas dimensiones. Coherencia lo entendemos como una unidad de sentido que le otorga lógica a los textos. Existe la coherencia local y la coherencia global. En relación a la cohesión también tenemos distintos elementos como la correferencia, la pronominalización y el uso de conectores. Bien, estos dos elementos hacen que un texto pueda tener una cierta coherencia, un cierto sentido, ¿verdad? Y acá contamos con las propiedades del texto. Por ejemplo, dice: para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto es necesario tener en cuenta 3 principios de construcción o propiedades de los textos: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Expliqué ya los dos últimos, y en cuanto a la adecuación es importante señalar que es una característica en que están los textos bien construidos desde el punto de vista comunicativo, es decir, cuando uno lo redacta sabe que posee una intención, ¿verdad? Tiene un propósito, tiene un destinatario, y por ende es necesario ajustar ciertos requisitos para que este texto sea comprendido por el público o por el receptor. Estas propiedades están presentes tanto en la producción como en la interpretación del mensaje, y estas son las propiedades entonces que poseen los textos. En cuanto a la entrevista, tenemos que la entrevista es un texto de carácter no literario perteneciente al género informativo, y acá contamos con una entrevista de Malala para que la podamos oír. I'm grateful that I have such a beautiful family. Both my parents, they have supported me, they always stand with me, and for them I'm just their daughter. Just like as for other parents, they have a daughter, they love her, they take care of her. But then I have two younger brothers, and as usual, brothers, they're cheeky, we still fight, we still argue, and my brothers, they don't care what awards I'm winning outside and who I am, and if I'm an ambassador of something or UN Messenger of Peace. So when I won the Nobel Peace Prize and I came back to the hotel where we were staying, and my little brother started saying that, look, you have won the Nobel Peace Prize, but it does not mean you become a bossy sister. So Bien. Esa era una pequeña muestra para que veamos entonces algunas características de la entrevista. Podemos entender entonces que la entrevista es una forma de diálogo dirigido en la que una persona realiza preguntas a otra con el fin de conocer antecedentes que le permitan proyectar la personalidad, las ideas, el estilo de vida y las circunstancias de algún hecho en el que haya participado el entrevistado. El objetivo de la entrevista es acercar a un personaje público o privado a un posible público. Existen reglas básicas que posee la entrevista, como por ejemplo el que se respeten los turnos como principio ordenador de las intervenciones, que regulan los cambios del locutor y los tiempos de emisión. Un pacto de cooperación implícito entre el entrevistador y el entrevistado que hace que la entrevista claramente vaya avanzando y contenga una información necesaria y verídica para que los dichos del entrevistado sean relevantes. Además, les rigen las reglas de la situación comunicativa, cuyo funcionamiento es conversacional. Entonces, ambos, entrevistador y entrevistado, participan de manera voluntaria de ella. Los roles son intercambiables y necesitan un objetivo prefijado. Así entonces, para la semana 1 tienen que analizar la entrevista de Gregorio Ortega Molina a Ernesto Sábato, titulada En Santos Lugares, de la página 32 de su texto escolar, que aparece aquí en la imagen. En cuanto a la autobiografía, tenemos que entender que si bien comienza como un texto no literario, de todas maneras en literatura también puede agregar ciertos elementos ficcionales. La autobiografía es el relato retrospectivo en prosa que una persona realiza de su propia existencia, cuando pone el acento en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad.
un mismo yo designa al autor, al narrador y al personaje principal, es decir, aquí aparentemente no existe distinción entre estos tres elementos, sino que serían uno solo. El lector acepta este pacto y el autor se compromete a ser sincero. Tenemos entonces, por ejemplo, acá una autobiografía donde dice: me llamo Ernesto porque cuando nací el 24 de junio de 1911, el día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, el que, aún en su vejez, mi madre siguió llamando Ernestito, porque murió siendo una criatura. Aquel niño no era parte de este mundo, decía. Creo que nunca la vi llorar tan estoica y valiente a lo largo de su vida, pero seguramente lo haya hecho a solas. Y tenía 90 años cuando mencionó por última vez con los ojos humedecidos al remoto Ernestito. Esto está presente en el texto Antes del fin, que también tendrán que leer, del mismo Ernesto Sábato. Entonces acá para la semana 2 vamos a tener que trabajar con la autobiografía Antes del fin de Ernesto Sábato y deberán desarrollar las actividades de la página 37 como aparece acá en la imagen. Tenemos entonces este autor argentino que es un escritor conocido y caracterizado por sus 3 composiciones literarias como son El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Ernesto Sábato entonces es un destacado autor de la literatura latinoamericana, en especial del boom hispanoamericano de los años 60. Aquí nosotros podemos observar en sus escritos una fuerte introspección hacia cuestionamientos importantes en torno al existencialismo, ¿bien? Y con respecto a distintas dimensiones de la vida humana y de la naturaleza humana. Espero, chicos y chicas, que les haya quedado clara la información. Igual, cualquier duda, por favor, escribir a las respectivas profesoras que les hacemos clases a nuestros correos institucionales, indicando, por supuesto, su pregunta para poder responderles, también poniendo en el asunto su nombre y su curso. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.